Hoy te traigo una historia que te llegará al corazón. Una historia de un perro que estuvo perdido durante 9 largos años. Vamos a hablar de la increíble capacidad que tienen los animales para sobrevivir en las circunstancias más duras y de cómo el destino, a veces, da giros inesperados. Si no quieres perderte más relatos conmovedores como este, asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí siempre compartimos historias que nos invitan a reflexionar y nos tocan el alma. Y si esta historia te toca el corazón, te invito a que dejes en los comentarios la frase "El regreso siempre es posible". Nuestro protagonista de hoy es un perro mestizo de tamaño mediano llamado Max, que vivió una vida normal, rodeado de amor y cuidados, hasta que un día todo cambió de manera repentina. Max había llegado a su hogar como un cachorro lleno de energía, y en muy poco tiempo se había convertido en un miembro más de la familia. Su vida, hasta entonces, había sido la de un perro feliz. Largos paseos por el parque, tardes de juegos en el jardín y noches cálidas a los pies de la cama de su dueño. Era un perro fiel y cariñoso, siempre dispuesto a acompañar a sus dueños donde fuera. Sin embargo, un día, cuando Max tenía poco más de 3 años, ocurrió lo impensable. Durante un paseo rutinario por el parque, su dueño, Pedro, se distrajo por un momento, y fue suficiente para que Max, movido por algún estímulo que solo él comprendió, quizás el rastro de otro animal, o el sonido lejano de algo desconocido, se apartara. Pedro lo buscó durante horas, llamando su nombre una y otra vez, pero Max no volvió. La desesperación creció cuando, tras varios días de búsqueda incansable por toda la ciudad, no hubo rastro de él. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. El primer año después de su desaparición fue el más duro para Pedro y su familia. El vacío que dejó Max en la casa se sentía en cada rincón. Sus juguetes seguían esparcidos por el jardín, su cama seguía junto a la chimenea, esperando que regresara. Pedro no dejó de buscarlo durante meses. Puso carteles por todas partes, habló con los vecinos, fue a refugios y veterinarios de la zona, con la esperanza de que alguien lo hubiera visto o recogido. Pero nadie sabía nada. Mientras tanto, Max, perdido y confundido, había terminado muy lejos de casa, en un lugar completamente desconocido para él. Sus primeros días sin su familia fueron angustiosos. Al principio, pensó que todo era temporal, que de alguna manera encontraría el camino de regreso. Intentó seguir los rastros, volver sobre sus pasos, pero nada funcionaba. A medida que los días pasaban, el hambre y la sed comenzaron a hacerse sentir, y Max empezó a darse cuenta de que tendría que valerse por sí mismo si quería sobrevivir. Las primeras semanas fueron especialmente difíciles. Max no sabía cómo encontrar comida ni agua en este nuevo mundo que se le presentaba tan hostil. Vagaba por las calles, acercándose a casas y negocios en busca de algo que comer, pero la mayoría de las veces era ahuyentado. Los humanos que encontraba no eran como los que había conocido antes. Estos eran fríos, indiferentes, o peor aún, lo trataban con desdén. El Max que había sido cuidado y amado ahora era visto como un simple perro callejero, uno más entre tantos. Poco a poco, Max tuvo que aprender a adaptarse. Desarrolló un instinto para buscar comida en los basureros y encontró refugios temporales donde resguardarse de la lluvia o el frío, aunque esos lugares estaban lejos de ser cómodos o seguros. En las noches, Max dormía bajo techos improvisados, escuchando el sonido distante de los coches y el murmullo de la ciudad, preguntándose si alguna vez volvería a ver a su familia. Sus sueños estaban llenos de imágenes de Pedro y los momentos felices que habían compartido, pero cada vez que despertaba, la realidad se imponía de manera cruel. Max no era el mismo perro despreocupado de antes. El tiempo y la vida en las calles empezaron a endurecerlo. Aunque seguía siendo el perro cariñoso de siempre, se volvió más cauteloso con las personas y más astuto a la hora de sobrevivir. Durante su primer año perdido, Max aprendió a valerse por sí mismo, aunque eso no le quitaba el anhelo profundo de volver a su hogar. Cada vez que veía a una familia paseando con su perro, algo dentro de él se removía. Recordaba lo que había perdido, pero también entendía que su nueva vida no le permitía aferrarse a esos recuerdos. Ahora, todo era cuestión de sobrevivir. Los inviernos fueron especialmente duros. Max, que siempre había tenido un lugar cálido donde dormir,
ahora buscaba cualquier rincón para protegerse del frío. Se refugiaba en estaciones de tren abandonadas, en parques desiertos o en los callejones detrás de los restaurantes, donde el calor de los conductos de ventilación le daba algo de alivio. Muchas veces, los inviernos eran acompañados de lluvias torrenciales que lo empapaban hasta los huesos, y en esas noches, Max simplemente cerraba los ojos, esperando que el día siguiente fuera un poco mejor. Aunque su primer año perdido fue desgarrador, Max nunca dejó de tener una pequeña esperanza en su corazón. Sabía que su familia lo había amado, y en algún rincón de su mente, seguía pensando que quizás un día, Pedro aparecería de la nada, lo llamaría por su nombre y lo llevaría de regreso a casa. Pero a medida que los meses se convirtieron en años, esa esperanza fue menguando poco a poco. Max comenzó a acostumbrarse a su nueva vida de soledad, pero nunca dejó de buscar, de alguna manera, ese amor que alguna vez había tenido. Aunque las personas lo rechazaban la mayoría de las veces, de vez en cuando se cruzaba con alguien que le daba un pedazo de comida o una caricia rápida en la cabeza. Esos pequeños momentos le recordaban que, aunque estaba solo, no estaba completamente olvidado. Así fue como Max pasó su primer año en las calles, sobreviviendo con lo poco que podía encontrar, pero siempre llevando en su corazón el recuerdo de su hogar perdido. La vida había sido dura con él, pero su espíritu no se había roto del todo. Y aunque no lo sabía, ese primer año era solo el comienzo de una larga travesía que lo llevaría por caminos inimaginables. Si esta historia te tocó el corazón y quieres saber qué le depara el destino a Max en los próximos años, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí continuaremos con su historia de resiliencia y esperanza, y quién sabe, tal vez haya una sorpresa inesperada. Y si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios la frase "el regreso siempre es posible", porque a veces, incluso después de años de distancia, el amor encuentra el camino de regreso. A medida que el tiempo avanzaba y Max cumplía su segundo año perdido, su vida en las calles se volvía cada vez más una rutina de supervivencia. Había dejado de ser el perro lleno de energía y curiosidad que corría libre por los parques con su dueño. Ahora, cada día se convertía en una lucha constante por encontrar comida y un lugar seguro donde pasar la noche. Sin embargo, a pesar de todo, Max mantenía en su interior una chispa de esperanza, esa pequeña luz que, aunque cada vez más tenue, seguía brillando en su corazón. El barrio en el que Max había terminado era muy diferente al tranquilo vecindario donde había vivido con su familia. Las calles estaban llenas de ruido, gente apresurada, autos que pasaban sin prestarle atención. Max comenzó a identificar ciertos lugares donde siempre encontraba algo de comer, ya sea en los basureros detrás de restaurantes o en las plazas donde la gente a veces dejaba restos de comida. Aprendió a ser paciente, a esperar el momento justo para acercarse sin asustar a las personas, aunque muchas veces lo ahuyentaban sin piedad. Los golpes y gritos ya no le sorprendían como al principio, y aunque siempre dolía, sabía que tenía que mantener la calma si quería sobrevivir. Durante ese segundo año, Max comenzó a notar otros perros que, como él, vagaban por las calles. Algunos eran perros callejeros de toda la vida, nacidos en las calles y acostumbrados a la dura realidad desde el principio. Otros, al igual que Max, eran perros que alguna vez habían tenido un hogar, pero por diferentes razones, se habían perdido o habían sido abandonados. Max, aunque solitario por naturaleza, comenzó a acercarse a algunos de estos perros, creando una especie de pacto silencioso. Sabía que, aunque estuviera solo, en ciertos momentos sería útil tener compañía, sobre todo cuando las noches se volvían peligrosas o el frío se hacía insoportable. Una de las amistades más importantes que Max hizo durante ese tiempo fue con un perro más joven, llamado Bruno. Bruno era un labrador negro que había sido abandonado por su familia cuando se mudaron de la ciudad. Al principio, Bruno era desconfiado, como todos los perros que viven en las calles, pero poco a poco fue acercándose a Max. Ambos formaron un vínculo basado en la necesidad mutua de protección y compañía. No hablaban, claro, pero sus miradas lo decían todo. Sabían lo que era perder a sus familias y lo que era vagar sin rumbo. Con Bruno, Max se sentía un poco menos solo. Juntos, vagaban por la ciudad, compartiendo lo poco que encontraban y buscando lugares donde resguardarse. Bruno era más joven y ágil,
lo que le permitía conseguir comida más fácilmente, pero siempre compartía lo que podía con Max. Y Max, con su experiencia, ayudaba a Bruno a evitar los peligros de las calles, como los autos o los humanos que no siempre eran amables. Era una amistad forjada en la adversidad, una relación que les ayudaba a sobrellevar los momentos más oscuros. Sin embargo, aunque Max y Bruno se apoyaban mutuamente, las cosas no siempre salían bien. Hubo momentos en los que pasaban días enteros sin comer, y la debilidad comenzaba a hacer mella en sus cuerpos. En el tercer invierno desde que Max se había perdido, las temperaturas descendieron a niveles extremos, y encontrar refugio se volvió una tarea desesperada. Una noche particularmente fría, Max y Bruno intentaron entrar en un edificio abandonado para protegerse del viento helado. Pero al poco tiempo, unos hombres los encontraron y los echaron a golpes. Esa noche, Max sintió por primera vez que su cuerpo empezaba a rendirse. Sus patas temblaban, y cada respiración era dolorosa. Pero Bruno, fiel a su amigo, se acurrucó a su lado, tratando de darle algo de calor con su propio cuerpo. Pasaron días de esa manera, luchando contra el frío y el hambre. Max sentía que cada día que pasaba estaba más lejos de su hogar, más lejos de volver a ver a Pedro y a su familia. Los recuerdos de su vida anterior empezaban a desvanecerse lentamente, como si fueran parte de un sueño que ya no podía alcanzar. Sin embargo, algo dentro de él seguía aferrado a la idea de que algún día podría volver a casa. En el tercer año, la vida en las calles se volvió aún más dura para Max. Bruno y él se separaron un día, cuando un grupo de perros más grandes y agresivos los atacaron en un callejón. Bruno logró escapar corriendo por una dirección diferente, pero Max, más lento y debilitado, no pudo seguirlo. Después de ese día, Max nunca volvió a ver a su amigo. La soledad volvió a apoderarse de él, y la calle, que ya era peligrosa, ahora se sentía completamente vacía. Max vagaba solo nuevamente, pero había aprendido a adaptarse a la realidad de su entorno. Aunque ya no tenía la misma fuerza ni velocidad que antes, su instinto para sobrevivir se había afinado. Sabía dónde encontrar agua, dónde podía dormir sin ser molestado, y a qué horas era más seguro acercarse a las zonas donde la gente dejaba restos de comida. Sin embargo, a pesar de todo su esfuerzo por seguir adelante, el tiempo comenzaba a cobrarle factura. Cada día se sentía más cansado, y sus patas, que alguna vez lo habían llevado a correr libremente por el parque, ahora apenas lo sostenían. El cuarto año perdido fue especialmente doloroso para Max, no solo por la dura vida en las calles, sino porque sentía que cada vez se alejaba más de la posibilidad de volver a su hogar. Aunque seguía buscando instintivamente a su familia, sus fuerzas flaqueaban. El paso del tiempo, los inviernos fríos, la falta de comida, y las heridas que había acumulado durante esos años empezaban a manifestarse en su cuerpo. Su pelaje, que antes había sido brillante y bien cuidado, ahora estaba enmarañado y sucio. Sus ojos, que alguna vez brillaban de alegría, ahora reflejaban cansancio. Durante ese cuarto año, Max tuvo algunos encuentros con personas que parecían amables. En una ocasión, una mujer mayor que vivía sola lo vio vagando por su calle y decidió alimentarlo durante unos días. Max sentía un poco de alivio cada vez que ella salía con un plato de comida para él. Sin embargo, la mujer no podía mantenerlo, ya que vivía con muy pocos recursos. Aún así, esos pequeños gestos de bondad mantenían viva en Max la esperanza de que, en algún momento, alguien pudiera llevarlo de regreso a su verdadero hogar. El tiempo continuó su curso implacable, y Max entró en el sexto año de su desaparición. Para entonces, su cuerpo ya no era el mismo. Las cicatrices de la vida en las calles eran evidentes en su físico desgastado. Había perdido peso, y cada paso que daba le costaba un esfuerzo inmenso. A pesar de su debilitado estado, Max seguía avanzando, siempre en movimiento, como si en lo más profundo de su ser supiera que detenerse significaba rendirse, y eso era algo que Max no estaba dispuesto a hacer. A pesar de los años que habían pasado, Max nunca dejó de soñar con el momento en que volvería a ver a su familia. Aunque su memoria de Pedro y los suyos se había desvanecido un poco con el tiempo, el sentimiento de pertenencia, de estar en un lugar seguro, seguía grabado en lo más profundo de su corazón.
Era eso lo que lo mantenía vivo, lo que le daba fuerzas para seguir caminando, aunque cada paso fuera más difícil que el anterior. Con el paso de los años, la historia de Max se fue convirtiendo en una leyenda urbana entre los habitantes del barrio. Algunas personas lo conocían, lo llamaban el perro que siempre busca, y de vez en cuando le dejaban algo de comida. Pero para Max, ninguna de esas personas era su verdadero hogar. A medida que Max continuaba vagando por las calles, el tiempo parecía detenerse en algunos momentos y avanzar rápidamente en otros. El paso de los años se volvió una especie de nebulosa, donde los días y las noches se mezclaban en una rutina agotadora de sobrevivencia. El invierno seguía siendo su mayor enemigo, pero incluso los veranos se tornaban sofocantes, con el calor agobiándolo mientras buscaba desesperadamente un lugar con sombra y algo de agua fresca. Los años no habían sido amables con él, pero Max nunca perdió esa chispa de esperanza, esa pequeña llama que lo mantenía en movimiento, buscando sin descanso el rastro de su hogar perdido. En su 7º año perdido, Max encontró un parque donde solía haber muchas familias con sus perros. Al principio, se mantenía a distancia, observando desde las sombras. Las imágenes de las familias jugando con sus perros en el césped le traían recuerdos de su propia vida anterior, cuando Pedro solía lanzarle la pelota y él corría emocionado a devolverla. Max miraba desde lejos, y aunque su cuerpo estaba cansado y desgastado, algo en su interior seguía respondiendo a esos momentos de felicidad, como si por un breve instante pudiera volver a sentir esa conexión que había perdido hacía tanto tiempo. Un día, mientras Max estaba en ese parque, algo inesperado sucedió. Una niña pequeña, de no más de 5 años, lo vio y se acercó lentamente, con una inocente curiosidad en sus ojos. A diferencia de los adultos, que solían alejarse de él o simplemente ignorarlo, la niña no mostró miedo. Max, que se había vuelto desconfiado de la gente con el tiempo, se quedó quieto, observándola con cautela. La niña se arrodilló frente a él y le extendió una galleta. Max olfateó el aire, sintiendo el aroma de la comida que tanto necesitaba, pero más allá del hambre, fue el gesto lo que lo conmovió. Lentamente, tomó la galleta de su mano, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una caricia en su cabeza. Ese simple gesto le recordó lo que había perdido: el calor humano, el cariño, la sensación de ser amado. La niña, emocionada, corrió hacia su madre para contarle lo que había hecho, y aunque la madre no pareció compartir su entusiasmo, no le prohibió acercarse nuevamente al perro. Max, en silencio, observaba cómo esa pequeña interacción le devolvía algo de vida. No era su hogar, no era su familia, pero por unos minutos, Max sintió algo que había desaparecido durante años: una conexión. Durante varios días, la niña volvía al parque con su madre, y cada vez, Max la esperaba en el mismo lugar, aceptando las galletas y las caricias con una mezcla de gratitud y nostalgia. Sin embargo, Max sabía en el fondo que esto no era lo que él estaba buscando. Aunque esos momentos con la niña le traían una alegría pasajera, su corazón aún ansiaba algo más. Cada vez que veía a una familia pasear con su perro, su mirada se llenaba de una tristeza profunda, preguntándose si alguna vez volvería a ver a Pedro. Los recuerdos de su dueño se desdibujaban con el tiempo, pero el sentimiento de amor y pertenencia permanecía tan fuerte como siempre. Con el paso del tiempo, Max empezó a notar que su cuerpo ya no respondía como antes. Sus patas, que alguna vez lo habían llevado a correr incansablemente por el parque, ahora se movían con dificultad. Había desarrollado una leve cojera en una de sus patas traseras, y a menudo se detenía para descansar, jadeando bajo el sol abrasador. A pesar de todo, Max no se rendía. Cada mañana, con el amanecer, se ponía en pie y seguía caminando, impulsado por una fuerza invisible que lo empujaba hacia adelante. Al entrar en su 8º año perdido, Max se dio cuenta de que su búsqueda estaba llegando a un punto crítico. Ya no era el joven perro fuerte y rápido que había sido. Sus reflejos estaban más lentos, y sus sentidos no eran tan agudos como antes. A menudo, se quedaba dormido durante horas en cualquier rincón que encontrara, y cuando despertaba, le costaba levantarse. Los huesos le dolían, y el hambre era una constante que nunca lograba saciar del todo. Las noches frías eran las peores, y en más de una ocasión,
Max se preguntaba si su cuerpo aguantaría un invierno más. Fue durante este año cuando Max tuvo su encuentro más inesperado. Mientras vagaba cerca de una zona residencial que no solía visitar, sus ojos cansados divisaron a lo lejos una figura que le resultó extrañamente familiar. Era un hombre que caminaba lentamente, como si estuviera buscando algo. Max, intrigado, lo observó desde lejos, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Algo en la forma de moverse del hombre, en su silueta, le recordaba vagamente a Pedro, aunque sabía que no podía ser él. Aún así, Max, movido por un impulso que no comprendía del todo, comenzó a seguirlo a una distancia prudente. El hombre caminaba sin prisa, deteniéndose ocasionalmente para mirar a su alrededor, como si estuviera buscando algo perdido. Max lo siguió durante varias cuadras, sin dejar de observar cada uno de sus movimientos. Con cada paso que daba, un torrente de recuerdos lo inundaba. Los paseos con Pedro, las tardes en el parque, las noches acurrucado junto a su cama. Aunque sabía que este hombre no era su dueño, Max no podía evitar sentir una conexión con él. Finalmente, el hombre se detuvo frente a una tienda y entró. Max, agotado, se tumbó en la acera, esperando. Algo dentro de él le decía que no debía irse. Pasaron varios minutos hasta que el hombre salió de la tienda, esta vez con una bolsa en la mano. Mientras caminaba, sus ojos se cruzaron con los de Max. El hombre se detuvo un momento, sorprendido. Miró al perro con detenimiento, como si lo reconociera de algún lugar. Max, por su parte, lo miraba fijamente, esperando algo, una señal, cualquier cosa. Pero el hombre, tras unos segundos de vacilación, siguió su camino. Max se quedó allí, observando cómo se alejaba, sintiendo que tal vez había estado cerca de algo, aunque no supiera exactamente qué. El 9º año llegó, y con él, un invierno especialmente cruel. Las temperaturas bajaron a niveles que Max nunca había experimentado. Sus refugios habituales ya no ofrecían la misma protección, y su cuerpo, desgastado por los años de vida en la calle, empezaba a fallarle. Cada vez le costaba más moverse, y los días de frío intenso lo dejaban casi inmovilizado. Sabía que estaba llegando al final de su camino. Un día, mientras intentaba resguardarse en un callejón cubierto de nieve, Max vio algo que le llamó la atención. Un coche se detuvo frente a una casa cercana, y de él salió una figura que le resultaba vagamente familiar. Max, temblando de frío, se levantó con dificultad y comenzó a caminar hacia la casa, aunque sus patas apenas podían sostenerlo. A medida que se acercaba, el coche arrancó y se alejó, pero la figura permaneció en la entrada de la casa. Max, a punto de desplomarse, finalmente reconoció quién era. Era Pedro, su dueño, el hombre que había estado buscando durante todos esos años. Pedro estaba de pie, mirando hacia el coche que se alejaba, sin notar al perro que se acercaba tambaleándose. Max intentó correr, pero su cuerpo ya no le respondía. Cada paso que daba parecía un esfuerzo titánico, pero no se detuvo. Finalmente, cuando Pedro giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Max, hubo un momento de silencio absoluto. Pedro lo miró, incrédulo, y Max, a pesar de todo el dolor y el agotamiento, movió la cola lentamente. Pedro, con los ojos llenos de lágrimas, corrió hacia él, llamando su nombre. Max, a pesar de su debilidad, intentó ladrar, pero solo pudo emitir un débil gemido. Pedro lo recogió en sus brazos, abrazándolo como si nunca más fuera a dejarlo ir. Max, sintiendo el calor de su dueño después de tantos años de soledad, cerró los ojos, sabiendo que finalmente estaba en casa.